Buenas tardes. En esta ocasión tenemos un tema muy importante que tratar. Se trata de la edición de los textos. Como dice el subtítulo, el arte de un texto bien escrito. Desafortunadamente este tema suele ser un poco olvidado, o quizá el término sea menospreciado por los traductores. Cuando hablamos de edición en esta presentación, en realidad estaremos englobando dos términos, dos conceptos relacionados, pero independientes. Por un lado la edición y por otro lado la corrección de estilo y la corrección ortotipográfica, ambos de gran importancia, pero cada uno hubiera requerido su propio curso y sin duda nuestro contexto no lo permite así. Hablaremos un poco del concepto, veremos algunos consejos, cuáles son los puntos que debemos cuidar y daremos algunas recomendaciones para revisar. Y aquí llegamos, antes de empezar tenemos que ver cuál es la verdadera función del editor y del corrector de estilo y corrector ortotipográfico. Se resume a una imagen. El editor es un superhéroe. En efecto, es el verdadero héroe de los textos. Hay muchos textos mal escritos, ya saben, muchas figuras, celebridades que de pronto un día deciden ser escritores y sacan un libro. Y esos textos son salvados por una buena edición. Hay veces que el texto incluso es excelente y es gracias a la edición y al trabajo de un buen corrector. Veamos algunas anécdotas relacionadas. Por un lado, García Márquez, el célebre escritor, durante el Congreso Internacional de la Lengua Española, en 1996, aquí en Zacatecas, delante del rey de España y otras luminarias de la lengua, escritores y gente importante, hizo un par de declaraciones que causaron un gran revuelo en su momento. La primera, durante su ponencia, giró en torno a la necesidad y una sugerencia que él hacía de hipersimplificar la ortografía de la lengua española. Sugería quitar letras, sugería quitar los acentos, sugería muchísimos cambios. Fue un escándalo, aunque claro, era una broma en el estilo de García Márquez, pero fue una broma que no está tan lejana de lo que vemos hoy en día. Muchos de los cambios que él sugería están reflejados en las últimas transformaciones que ha propuesto o impuesto la Real Academia Española en los últimos años. El otro comentario que causó revuelo fue cuando él dijo que él tenía una pésima ortografía y que nunca había logrado corregir su ortografía y su manera de escribir, por eso la sugerencia anterior, y decía que él dependía exclusivamente de los correctores de estilo. Si no hubiera sido por ellos, él no estaría en donde estaba ni sería el escritor que es. De modo que le agradecía a todos y decía que en efecto su éxito se debía no solo a él, sino a su trabajo con los correctores de estilo. Y ahí vemos la importancia que puede tener. Otra anécdota, que no sé hasta qué punto sea una leyenda del medio editorial, pero todos los editores la conocen. Se habla de un libro que fue revisado de tal manera que no tenía errores. Se publicó, estaba completamente libre de errores. Imposible, los editores decían que eso era imposible. Sin embargo, se revisó, incluso ganó un premio por ser un libro que no tenía errores. Para conmemorarlo, se puso una banda alrededor de la segunda edición, donde decía precisamente que este libro no contiene erratas. Y oh sorpresa, una errata tan visible dentro del texto que anunciaba que no tenía erratas. Y otro aspecto, por ejemplo, Oscar Wilde se dice que dijo, que ha invertido toda una mañana en corregir un texto del que, finalmente, solo he suprimido una coma. Por la tarde, la restablecí. Esta frase es importantísima. Nos habla de tres aspectos muy importantes. La paciencia, la minuciosidad y, sobre todo, que el texto es el que decide qué necesita tener. No es el escritor, no es el editor. Es el texto el que manda qué cambios necesitamos hacer. Veamos qué son. Para empezar tenemos que distinguir qué son los errores y las erratas. Los errores son problemas, son equivocaciones, pero que se generan por desconocimiento. Si yo escribo un error, si escribo un nombre equivocado y lo escribo mañana de nuevo, como es desconocimiento, seguramente lo escribiré mal, hasta que alguien me confirme lo contrario. Las erratas son por descuido, las erratas son accidentales. Los famosos errores de dedo.
Esas son erratas. Muchas veces cuando los editoriales o las publicaciones generales publican una fe de erratas, en realidad lo que están diciendo debería ser una fe de errores, pues muchas veces esos errores no son accidentales, son por desconocimiento. Pero veamos qué pasa. ¿Cuántas veces nos ha pasado que leemos un texto escrito por nosotros o corregido por nosotros y después de 3 lecturas no encontramos más errores? Lo lee alguien más y encuentra cientos de errores. Y eso es porque nosotros nos cegamos a nuestros propios errores. El cerebro funciona de tal manera que después de algunas lecturas ya va asimilando el texto y va llenando los espacios generados por el texto. Va generando conexiones que hacen que el cerebro mismo se salte los errores y reemplaza los errores, por así decirlo, con la versión correcta y sin darse cuenta de que en efecto lo que está viendo es un error. Por eso es importante el trabajo de un corrector. Por importante que sea el escritor, por bueno que sea, es muy probable que haya errores. Y ahí es donde entra nuestro trabajo. Pero antes, vamos a conceptualizar un poco de qué hablamos y en qué momento está. Y aquí tenemos que distinguir un poco con lo que ocurre en inglés y con lo que ocurre en español. Pues a veces se mezclan los conceptos, se combinan. Hay gente que usa unos, hay gente que usa otros, y que en realidad estamos hablando de cosas diferentes. Tenemos la edición, que en inglés se llama copy editing. El editor corrige el texto, por supuesto, errores de ortografía y demás, pero también está autorizado, está facultado, esa es la expresión, para hacer modificaciones o sugerencias, dependiendo de quién sea el autor, modificaciones en el texto, en el contenido mismo, eliminar oraciones, agregar algún adjetivo si fuera necesario para ampliar alguna idea, o sugerir cambios de cómo se maneja cierta idea que pudieran no ir con los estándares del editorial. El editor tiene esa facultad, el corrector no. El corrector lo que hace es dejar el texto como está, pero dejarlo bien escrito, corregir ortografía, corregir todas las cosas que vamos a ver en un rato. Esto en inglés es el proofreader. Pero no confundirse con lo que en español es el lector de pruebas. La lectura de pruebas en inglés se llama hard proofing, que es cuando ya se ha impreso el texto, se hace una revisión, una vez más, de aspectos de la lengua, pero también de aspectos de impresión, de aspectos de diseño, de aspectos formales, estructurales, etc. Y aparte, algo que es relevante particularmente para nosotros, los traductores, es el llamado cotejo, que en inglés se llama verification o comparison. Y es cuando es un revisor cuya función es exclusivamente verificar que la traducción diga lo mismo que dice el original en el otro idioma. Y aquí tenemos que distinguir entre 3 correcciones. La corrección de estilo, que se encarga de que en efecto haya una coherencia estilística, longitud de oraciones, uso de puntuación, tipo de palabras, tipo de funciones adjetivales y tantas cosas. Está la corrección ortotipográfica, que es específicamente de que no haya palabras mal escritas, que no haya errores de dedo, como les llamamos nosotros. Y la corrección de contenido es la que revisa que todo esté en orden. Si de pronto dice que Stephen King es un gran científico que ha descubierto grandes misterios del universo, el corrector de contenido tiene que darse cuenta de que están usando un nombre similar, pero que no es el nombre correcto. No es Stephen Hawking. Y veamos unas reglas de un escritor, se llama Botsford, sobre la edición, pero que tienen que ver con nosotros. Él dice que un buen texto requiere tiempo, y eso es definitivo. La corrección de estilo se hace lentamente. Por otro lado, dice que la primera lectura es la más importante, y eso es definitivo. Después de leer 3, 4, 5 veces el texto, como dijimos antes, se van perdiendo errores. Vamos saltándonos los errores. Pero además, la primera lectura es la que se parece a la que hace el lector final. De modo que las sensaciones, las descripciones, la visualización del texto es la que veremos. Y por otro lado dice que la buena edición ha salvado a la mala escritura con más frecuencia de lo que la mala edición ha dañado la buena escritura. Se parece a lo que decíamos de los superhéroes. Ahora veamos algunos aspectos generales sobre la edición. Veamos cuáles son los aspectos
básicos que tiene que revisar un corrector. Por un lado, la lengua. Tenemos que revisar aspectos de ortografía, de gramática, de puntuación y todos los aspectos de que las reglas, de que la lengua esté usada de la manera correcta. Por otro lado, el estilo. El estilo, como ya dijimos, se refiere al uso de adjetivos, el tipo de estructuras, que todo sea coherente con una manera como va reflejando el autor. Tenemos que ver los formatos y los aspectos visuales, que las viñetas estén donde deben estar, que las ilustraciones estén donde tienen que estar, que no haya párrafos cambiados de formato de letra, letras más grandes, tipografía diferente, todo ese tipo de cosas. Por otro lado, se tiene que revisar la semántica, es el de contenido. Semántica, dramática. Dramática es que haya una secuencia, que de pronto no se quede un personaje en un lugar y de pronto ya no está, o no aparece, o cómo llegó a ese lugar, ¿no? Las típicas preguntas de ¿y cuándo lo salvaron? Bueno, pues entonces eso lo revisa el dramático y hace sugerencias al autor. Tenemos que ver que se apegue a los criterios editoriales, sin duda, que siga los lineamientos de la editorial específicos con su manera de trabajar los textos. Y eso nos remite a los libros de estilo. Cada editorial, cada publicación tiene su libro de estilo que hay que apegarse. Y a veces tenemos requerimientos especiales del cliente. Si el cliente nos dice que escribamos con Z una palabra determinada que va con S, verificamos cuál es la razón. No vaya a ser un error del cliente, pero a veces es porque es una cuestión de estilo del cliente. Así lo quiere el cliente y así lo tenemos que hacer. En la editorial esto no pasa, pero nosotros como traductores esto sí nos llega a suceder. Veamos a grandes rasgos cuáles son las marcas editoriales. Muchas veces tenemos que corregir para otros, en una editorial como correctores de estilo, o nosotros como traductores para otros traductores corregir los textos antes de entregarlos al cliente. Y estas son las marcas que utilizamos. Vamos a verlos a grandes rasgos. Aquí tenemos los más comunes: cerrar espacios, dobles están palabras juntas, tenemos que invertir letras o frases, sangrías innecesarias, sangrías que faltan, la alineación cambió, o tenemos aspectos de formato, que si necesitamos negritas, que si minúsculas, mayúsculas, etcétera, etcétera. Tenemos todas estas herramientas que, como ven, normalmente se hacen a mano, y es porque en efecto muchas veces es más fácil corregir y revisar en papel y con una pluma que estar intentando poner todo este tipo de marcas y su precisión en un documento impreso y con las herramientas digitales. Claro, hoy con las tabletas, con los iPads y similares, tenemos algunos programas que nos facilitan este proceso y que nos ayudan precisamente a no imprimir. Pero hablábamos de algo muy importante. Muchas veces no vemos los errores. A continuación, porque ya los hemos leído una y otra vez y el cerebro nos engaña y todo lo que ya hemos mencionado. A continuación voy a dar algunos consejos que pueden servir para que esto no suceda. Podemos cambiar la imagen del texto, es decir, cambiamos la fuente, ponemos fuentes más grandes, le cambiamos el color, o ponemos tablas, o hacemos algo que el texto se vea diferente. Y de esa manera estamos engañando al cerebro, por así decirlo. Y entonces lo lee como un texto nuevo y hace una revisión cuidadosa de una manera diferente. O se puede leer en un formato diferente. En lugar de trabajar en la computadora la corrección, lo pasamos a un iPad y leemos en el iPad. Y entonces vamos a reconocer errores diferentes. Trabajar sobre material impreso, ya lo dije, siempre se tiene más precisión impreso que en digital. Dejar pasar tiempo, esto no solo para la corrección, esto nos sirve para todo. Terminamos de traducir un texto, hay que dejarlo reposar. Lo dejamos reposar una semana si nos da tiempo, si el contexto, si la realidad del trabajo lo permite. Y después cogemos el texto y lo revisamos de nuevo. Oh, sorpresa, vamos a encontrar muchísimos errores o detalles que podrían mejorarse de nuestro trabajo y que no habíamos percibido. Si no tenemos tiempo, por lo menos trabajar en otra cosa antes de revisar. Terminamos la traducción, reviso otro texto, hago otra traducción, lo que sea, y después regresamos al texto y lo revisamos. No será tan ideal como dejar pasar el tiempo, pero nos ayudará a generar este proceso de desconectarnos un momento del texto.
Otra opción es leer hacia atrás. No me refiero de leer cada palabra hacia atrás y que suene un lenguaje incomprensible, pero leer, por ejemplo, primero el último capítulo y irnos así hacia adelante, o la última página, ir leyendo por página de atrás hacia adelante, independientemente de las cuestiones de sentido o de oración. Esto es ideal para encontrar errores de formato, de ortografía y de otros aspectos similares. Hay que buscar los errores habituales. Todos tenemos errores que siempre repetimos. Hay que sean los primeros que busquemos. Para eso tenemos la opción de buscar en los procesadores de textos y nos ayudan a encontrar estas cosas que ya sabemos que tendremos. Y que claro, como son nuestros errores habituales, cuando los leamos es probable que el cerebro no los reconozca. Otro elemento importante es, si hay una duda, si no estamos seguros de qué preposición lleva, si no estamos seguros de si una palabra lleva acento o no, o si se escribe con Z o S, no hay de otra. Hay que consultar, hay que investigar, hay que buscar en las gramáticas, en diccionarios, donde sea, hay que confirmarlo. Si hay un mínimo de duda, es muy probable que haya un error. O por lo menos estamos dejando un porcentaje estadístico de posibilidad para un error. Y el último consejo es no obsesionarse. Sí, la regla de Botsford. La primera lectura es la más importante. Si nos obsesionamos, llega un momento en que el cerebro no reconoce dónde está, no reconoce si es un error o no. Y entonces empezamos a ver errores donde no los hay. Caemos en el vicio que se conoce como ultracorrección y empezamos a ver errores que no estaban y corregimos cosas que estaban correctas por otras cosas correctas, ojalá, pero a veces también por cosas que están incorrectas. Aunque claro, a continuación viene una contradicción de mi parte en esta presentación. El otro gran consejo es obsesionarse, pero no obsesionarse en el sentido de repetir, sino obsesionarse con los detalles, la minuciosidad, la precisión. El secreto para un corrector de estilo es observar cada detalle y buscar que cumpla exactamente con las cosas como las queremos. Si seguimos estos consejos y sobre todo si les damos el tiempo necesario a la corrección, tendremos unos textos de mucha mejor calidad y nuestras traducciones serán sin duda mejores. Y eso es todo para esta presentación. Les agradezco la atención durante estos minutos. Dentro de la publicación de la plataforma tendrán un par de ejercicios que nos ayudarán a ver cómo funciona este proceso de la edición y la corrección de estilo. Muchas gracias.